Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola comunidad, ¿qué tal? Aquí estamos con otro capítulo de Píldoras de Conocimiento sobre baterías que, bueno, pues espero que os guste como todos los que hemos subido a nuestro canal hasta el momento. Deciros que hoy vamos a hablar de un proceso que aparentemente no tiene mucha importancia, pero que realmente en muchos de los casos nos determina si una batería está funcionando bien, está funcionando mal, e incluso si estamos obteniendo el máximo rendimiento de esa batería. Y estoy hablando del proceso de carga de la batería. Algo tan sencillo como cargar una batería puede representar un cambio muy significativo en las prestaciones y en el funcionamiento de la batería en la descarga posterior a esa carga. Aquí deciros que, lógicamente dependemos de un cargador, y lo primero y más importante que tenemos que decir en este capítulo es que para obtener el mayor rendimiento de una batería, el cargador es importante. Y tenemos que seleccionar el cargador que mejor se adapte a la tecnología y al modelo de batería que tenemos, y que mejor se adapte también a la aplicación para la cual esa batería está siendo utilizada. No es lo mismo un cargador de una batería de un coche eléctrico, por ejemplo, a un cargador que tenemos para transformar la energía que obtenemos de unos paneles fotovoltaicos, por ejemplo, y la transformamos para recargar una batería que nos sirve como sistema de almacenamiento para un autoconsumo doméstico. Decir que de manera muy general existen dos métodos de carga. Un método de carga que es a corriente constante y un método de carga que se denomina a tensión constante. El método de carga de corriente constante se utiliza habitualmente en los laboratorios donde ensayamos baterías. Es un método mucho más preciso para tener una mayor información de cómo se carga una batería y de cuánta capacidad o cuánta carga eléctrica hemos logrado introducir en esa batería. Del cálculo de la energía que luego obtenemos después de esa carga, sacamos todos los factores de rendimiento y eficiencia de ese sistema de almacenamiento. Por lo tanto, el tener un buen control y un buen conocimiento de cómo estamos cargando una batería nos da una idea bastante precisa del estado de salud de esa batería, del estado de carga que alcanzamos durante esa carga y de las prestaciones que podemos esperar de esa batería. Con la carga corriente constante somos capaces de calcular la capacidad de la batería de una forma muy sencilla, simplemente multiplicando la corriente a la cual estamos cargando la batería por el tiempo o la duración de la carga en horas. De esta manera tendremos los amperios hora que tiene una batería, que hemos cargado en una batería. De la misma manera, si posteriormente hacemos la descarga a corriente constante, multiplicando también esa corriente de descarga por el tiempo que nos dura la descarga, tendremos la capacidad que obtenemos de la batería. Esto a nivel de laboratorio es muy práctico a la hora de definir las características básicas de un modelo determinado de batería. Pero en el mundo real la carga a corriente constante es complicada, y más que complicada yo diría que es cara, porque los cargadores a corriente constante no son equipos sencillos por la propia electrónica que llevan dentro. Es mucho más sencillo dejar una carga a una corriente libre y cortar esa carga a un determinado nivel de voltaje. Ya sabéis, por lo que os decía en uno de los primeros vídeos, que las baterías tienen un voltaje determinado que define claramente cuáles son los electrodos que estamos utilizando en esa batería. Cada material de electrodo, cada metal o cada compuesto metálico que forma parte de un electrodo, tiene un voltaje nominal fijo, un voltaje nominal determinado que define claramente qué material estamos usando. Y el voltaje de una pila o de una batería es la diferencia entre el voltaje del electrodo positivo y el voltaje del electrodo negativo. Esto hace que cada batería, de forma teórica, tenga un voltaje nominal determinado, pero lógicamente ese voltaje varía ligeramente en carga subiendo un poco su valor y en descarga bajando un poco su valor. Durante la carga tenemos que definir cuál es el máximo valor de voltaje que puede alcanzar una batería, por razones de seguridad, por razones de protección del propio sistema. Porque si una batería, por ejemplo de plomo, donde su valor de voltaje nominal es 2 voltios, hacemos que su voltaje
sobrecargando la batería, sobrepase unos ciertos límites, como pueden ser 2,5 o incluso 3 voltios, lo que estamos haciendo es provocar una serie de reacciones parásitas en esos electrodos que al final van a romper la estructura de esos materiales y por lo tanto vamos a destruir la batería. Por lo tanto, siempre tenemos que tener cuidado y un control sobre el voltaje máximo de carga al que llegamos. Y así, cuando hablamos de un voltaje a tensión constante, lo que estamos haciendo realmente es aplicar una corriente o una potencia constante de carga de la batería hasta un valor de voltaje determinado. Y en ese valor de voltaje determinado, que es un valor de voltaje que protege a la batería, que evitamos que la batería pase a sobrecarga y por lo tanto a que podamos llegar a destruir esa batería, como decía, cuando llegamos a ese valor de voltaje tenemos dos opciones. Una opción que es la opción de cortar la carga, es decir, hasta aquí hemos llegado y aquí termina la carga, o tenemos la opción de mantener la carga a ese voltaje determinado durante un cierto tiempo. Ahora explico en qué condiciones aplicamos un método o aplicamos el otro. Y esto tiene mucho que ver con el electrolito que tenemos en la batería. Y esto también es importante porque es un matiz muy relevante a la hora de saber con qué batería estamos trabajando y de qué manera tenemos que tratar esa batería. Tenemos un tipo de baterías que podríamos llamar las baterías tradicionales, que están basadas en un electrolito acuoso. Es decir, utilizamos el agua como base del electrolito y la añadimos un elemento ácido, como puede ser el ácido sulfúrico para la batería de plomo ácido, o un elemento alcalino, como puede ser el hidróxido potásico para las baterías, por ejemplo, de níquel-cadmio. Pero en los dos casos tenemos el agua como base del electrolito, que es un líquido. Cuando nosotros llegamos a un nivel de voltaje determinado en la carga de la batería, con este tipo de electrolitos, lo que estamos haciendo es llegar al límite a partir del cual el agua que forma parte del electrolito comienza su proceso de electrólisis. De esta manera, si seguimos cargando la batería en esas condiciones, lo que tenemos es una generación de hidrógeno y de oxígeno por la propia electrólisis del agua. Si conseguimos parar esa carga a un determinado valor de voltaje, lo que estamos haciendo es fundamentalmente evitar que lleguemos a la fase de sobrecarga en la cual tenemos la electrólisis del agua y por lo tanto tenemos una batería cargada prácticamente al 100% sin tener consumo del electrolito, sin tener consumo de agua. Porque pensad que cuando nosotros llegamos a ese límite de sobrecarga y empezamos a tener la función de electrolisis del agua, generando hidrógeno y oxígeno, lo que estamos haciendo es consumiendo el agua del electrolito. Y así, en algunos sistemas de baterías denominados abiertos, donde dejamos que esto ocurra y el hidrógeno y el oxígeno sale de la batería, el agua se va consumiendo, vamos perdiendo líquido. Y por lo tanto, periódicamente, en las labores de mantenimiento que tengamos planificadas para esta batería, tendremos que añadir agua para reponer eso que se ha ido por electrólisis. Digo que cuando llegamos a este valor de voltaje estamos con una batería prácticamente cargada, pero no la tenemos 100% cargada. Si en nuestra aplicación necesitamos que esa batería llegue al 100% de carga, vamos a tener que hacer una cierta cantidad de electrolisis del agua, una cierta sobrecarga, y por lo tanto mantener el voltaje de esa batería un poquito más alto de lo normal o mantener una cierta corriente de carga durante un periodo de tiempo determinado. De esa manera podremos llegar a conseguir un 100% de carga en la batería. Insisto, esto implica un cierto consumo de electrolito y por lo tanto una rutina de mantenimiento mayor o, en algunos modelos de batería, poner una serie de dispositivos internos dentro de la batería que se llaman dispositivos de recombinación. Estos dispositivos lo que hacen es recoger este hidrógeno y este oxígeno que se están generando en la electrolisis del agua durante la sobrecarga y los recombinan uniéndolos para que se vuelvan a convertir en agua. Es un proceso con un catalizador, hay diferentes aproximaciones y tecnologías para llegar a esto, pero el proceso es ese, es recuperar de nuevo los gases generados en la electrolisis para volverlos a reconvertir en agua. Hasta aquí todas las baterías
denominadas tradicionales que trabajan con electrolitos acuosos. El litio-ion no tiene electrolito acuoso. El electrolito del litio-ion es un producto, digamos, es un fluoruro de fósforo que no tiene agua en su composición. Y por lo tanto, en ningún caso, en una sobrecarga, llegamos a un proceso de electrolisis de ese electrolito, que no ocurre. Por ello, en el litio-ion es importante ser capaces de medir, es fundamental, ir midiendo el voltaje de la batería a medida que vamos cargando. Porque la única manera de saber si llegamos a un 100% de carga es por la medida de ese voltaje. Y así, al no tener ningún proceso de electrolisis del agua, no tenemos ningún indicador de generación de gases o de cualquier otro sensor relacionado con este proceso de electrolisis del agua, y debemos aplicar una electrónica exterior que sea la que corte esa carga para evitar sobrecargas que pueden dañar la batería. Además, como sabéis algunos, en el caso del litio-ion, aparte de dañar la batería, si seguimos sobrecargándola y llegamos a valores de voltaje muy altos, podemos llegar incluso a tener problemas relacionados con algún tipo de explosión, como así ha ocurrido en el pasado en algunas aplicaciones y en algunos casos concretos. Por ello, en el litio-ion es fundamental tener una buena electrónica exterior de control y de protección que lo que haga sea cortar esa carga para evitar la sobrecarga que pueda llevarnos a estados de la batería incluso peligrosos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que bueno, he tratado de contaros un poco detalladamente los dos tipos de carga que existen para las baterías, los más, vamos a decir, los más habituales, el de carga a corriente constante y carga a tensión constante. Haceros también la distinción entre las baterías con electrolitos basados en agua y con electrolitos que no llevan agua, que es una diferenciación importante, y también recalcar la importancia que tiene el realizar una buena carga en la batería y además tener un control y un conocimiento de cómo se está haciendo esa carga para poder saber si esa batería está bien, si está mal, si estamos extrayendo de ella el máximo de su potencial y de su funcionamiento, o si simplemente es una batería pues, que ya ha llegado al final de su vida y necesita reponerla, necesita una reposición. Esto, cuando alguna persona en alguna aplicación me viene diciendo que es que la batería de repente ha perdido una gran parte de su capacidad en pocos días, en este tipo de casos tenéis que mirar si la batería se está cargando bien. El proceso de carga es fundamental, porque si queremos extraer de una batería energía, lo primero que tenemos que hacer es introducirla en ella mediante la carga. Y nada más por hoy. Espero que este vídeo os haya gustado, os haya resultado entretenido, os sea útil en algún caso. Y bueno, espero que poder recibir vuestros comentarios, vuestras sugerencias. Y por supuesto os animo a suscribiros al canal, donde iremos colgando cada vez noticias cada vez más interesantes y sobre el mundo de las baterías, tanto a nivel de conocimiento, de tecnología tradicional y tecnología más o menos nueva, como de noticias y bueno, y alguna entrevista que también son muy interesantes con gente muy relevante del sector. Y nada más, hasta pronto, comunidad.